Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Versículo 21 y 22. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 21 y 22. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Amén. Quiero escucharle un gran amén, dicen por ahí una película. Bien, dice aquí la palabra de Dios. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú. Señor, ¿qué pregunta es esta tan real para nosotros hoy? ¿Qué respuesta tan real, tan actual? Quiero pedir que en esta mañana nos hables, nos corrijas, nos alientes, nos animes. Que tu Espíritu hable a nuestros corazones hoy, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo estamos siguiendo a Cristo? Ese es el título del pensamiento de hoy. ¿Cómo estamos siguiendo a Cristo? Dentro de este contexto, o este suceso, hay una pregunta interesante. Y me llama mucho la atención lo que dice el contexto, porque Pedro justamente está en un tiempo de tristeza, está en un tiempo de haber dejado por un momento su ministerio, y Jesús ya resucitado se aparece y le reconviene para que retome la labor. Y es ahí en este apartado, en capítulo 21, a partir del versículo 15, donde Jesús le hace esa gran pregunta: Pedro, ¿me amas? Le repite por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le reconviene otra vez después de haber llegado a esa respuesta, ¿no? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, etcétera, etcétera. Hay una gran realidad en este contexto, y es que Pedro es reconvenido. Y no solo esto, en ese mismo contexto el Señor le muestra a Pedro la manera como iba a morir, y dice Juan, escribiendo este apartado, que de esa manera iba a glorificar a Dios. Esa es la manera como iba a glorificar. O sea, que Jesús le da una revelación de que por causa de él, de seguirle, su muerte iba a glorificar a Dios. Y Pedro está en ese contexto, ¿no? Versículo 19 del capítulo 21. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Le dice Jesús a Pedro: sígueme. Y empieza esta charla de la cual extractamos hoy el pensamiento. Volviendo, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo en que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y pienso en esta mañana, en esta respuesta, porque no solo tiene que ver con Pedro, creo que tiene que ver con cada uno de nosotros hoy. Por eso es algo muy actual. ¿Y qué de este? Sígueme tú. Ya Jesús le ha dicho a Pedro: sígueme. Pero de alguna manera Pedro como que se despista y empieza a mirar a los discípulos, ve a Juan allá y empieza a notar o a recordar algo muy especial entre Pedro, o más bien entre Juan y el Señor. Algo que Juan dice: este es el que le amaba, este es el que se recostó al lado del Señor, este fue el que se interesó cuando le habían entregado. ¿Y este qué? Y yo puedo pensar que Pedro de alguna manera está pensando, ¿no? Yo ya sé que voy a morir por el Señor. Jesús me ha dicho que con esta muerte le voy a glorificar. Sí, está bien, yo le negué y él me ha dado una segunda oportunidad. Y se queda mirando a Juan y dice: ¿y este qué? Este no ha hecho nada.
No ha hecho nada como yo lo negué, pero Juan no ha hecho nada. Él parece que está limpio. Y hay una preocupación en Pedro. Y me quiero en esta mañana centrar precisamente pensando en la manera como tú y yo estamos siguiendo a Cristo. Por eso voy a considerar tres cosas que están en la respuesta o están aquí en el interrogante o en lo que Pedro ve. O sea, bajo esa óptica de Pedro, aunque si bien es cierto es Juan el que está escribiendo acá, pero en esa óptica de Pedro quiero de alguna manera ver cómo estamos siguiendo a Cristo. El primero es que yo pienso acá que lo que veo en la escritura es que Pedro siente que hay un amor especial hacia o de parte de Jesús hacia Juan. Recuerden, Pedro viene de haber hablado con Cristo, de haber sido restaurado, restituido, animado, porque Pedro había negado a Jesús, dice que lloró amargamente. Bueno, estaba viviendo una situación muy, muy particular. Jesús resucitado se aparece allí a orilla del mar y empieza a conversar con Pedro y le reconviene. Entonces Pedro viene de un tiempo de haber hablado con Cristo, de estar siendo restaurado y se queda mirando a Juan. Y nota lo siguiente, Pedro vio que le seguía el discípulo que amaba, eso es lo que dice el versículo 20. Pensaba, quizás tenía celos de este amor. Quizás Pedro quería ocupar un mejor lugar en el corazón de Cristo. Se sintió tal vez menos amado. Vendría a Pedro el fantasma del recuerdo de haber negado a Jesús y por eso quizás diría, el Señor no me ama igual que a Juan. Todas estas preguntas son válidas dentro del contexto que estamos observando, pero no son concluyentes, ¿vale? No son concluyentes. Aún así, podemos hacernos nosotros mismos estas preguntas y descubrir algo interesante. La primera pregunta que yo me haría es, ¿te estás esforzando por ocupar un mejor lugar en el corazón de Cristo? Si bien es cierto, Pedro pudo haber sentido un poco de celos por Juan, porque Juan expresa el discípulo al que él amaba, así dice Juan en su propio evangelio, el discípulo al que él amaba, y eso es lo que Pedro nota ahí. ¿Tendría algo de celos? ¿Alguna vez tú te has esforzado por quizás ocupar un mejor lugar en el corazón de Cristo? Esta pregunta tiene una respuesta importante. ¿Por qué? Te voy a decir algo. No importa cuánto te esfuerces por ocupar un mejor lugar en el corazón de Cristo. La realidad es que Él te ama. Él te ama. Dios te ama de verdad. Dios me ama. Y necesitamos escuchar eso, porque quizá no lo han dicho muchas veces. Pero nótese que de cuando en cuando los seres humanos, a nosotros los mortales de carne y hueso, nos gusta que la gente nos diga que nos ama, que nos aprecia, ¿cierto? Y nos gusta sentir el aprecio de otros y el amor de otros. ¿Cuánto más necesitamos escuchar una vez más que Dios nos ama? Eso a mí me enternece, me anima y me hace sentir bien. Dios te ama. Su amor no está condicionado por lo que tú hagas para Él. No está condicionado ni por lo que dejes de hacer. El amor que Dios siente por ti es genuino, es auténtico y es muy grande. Mira lo que dice Juan 15:13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa es la dimensión del amor de Dios hacia ti y hacia mí. Y hoy necesitamos recordar que el amor de Dios por nosotros supera cualquier expectativa. Él se dio incondicionalmente, pero además se dio voluntariamente a la muerte de cruz porque te amaba y me amaba a mí de verdad. Esa fue la demostración palpable de su amor. Así fue como Dios demostró su amor al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Así que cuando tú pienses en si Dios te ama, tienes que mirar a la cruz y recordar que en esa cruz Dios demostró todo su amor por ti y por mí. No hay duda de que Dios te ama, no hay duda de que Dios me ama. Al escuchar este texto y muchos otros que avalan esta realidad del amor de Dios, de alguna manera nuestros corazones deben sentirse compungidos, animados, inspirados, porque no es una simple línea. Dios te ama, no, es una realidad eterna. Dios te ama. No tienes que sentir celos por nadie, como Pedro, por nadie. Dios te ama de manera particular. Esto es más increíble, de manera particular, especial y única. Es que Él nos mira a cada uno
y nos puede decir perfectamente, te amo, especial y particularmente, a ti, a ti, a ti, a ti. Es tan grande su amor que como que no es algo en montonera, ¿sabes? En grupo, que echa a todos en un saco y dice, aquí tengo a mi iglesia entre este saco y a todos los amo, sino que es a cada uno en particular. Nos puede mirar a los ojos y decirnos, te amo única, especial y particularmente a ti. Tengo un amor tan especial por cada uno que no los meto a todos en el mismo saco, aunque somos uno en Cristo, pero hay un amor particular para cada uno, especial y muy grande. Así que no te compares con nadie. Dios te ama tal como eres y Él está trabajando en ti, trayendo cambios significativos a tu vida. Él te ama tanto y me ama tanto que no nos deja como nos encontró. Él nos encontró en cierta condición. ¿Se acuerdan cuando nos encontró Cristo? ¿Cómo estábamos? Algunos quizás nacen de familias cristianas, tienen una herencia espiritual, por así decirlo. Otros no. Otros llegaron a Cristo desde un contexto de vidas bien difíciles y complicadas. Y el Señor nos amó tanto que así como nos encontró, no nos deja, sino que por la obra del Espíritu trabaja en nosotros, nos va regenerando, transformando, cambiando, renovando en Él. Eso es amor. Y aún falta mucho por hacer en nosotros, hasta que seamos renovados totalmente. Algo que me encanta que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es parte del amor tangible de Dios. El hecho de que tú, dentro de unos años, no vas a ser el mismo, sino que en ese amor vas siendo renovado y vas notando que el amor de Dios va poniendo a Cristo en ti, la imagen de Jesús se va perfeccionando más en ti. Esa es la meta, el anhelo de Dios es que lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo. Y el Espíritu Santo está trabajando en eso. ¿Por qué? Porque te ama, porque nos ama de verdad. Bien, ahora que ya sabes el lugar que ocupas en el corazón del Señor, es un lugar muy especial, un lugar de amor. Necesito trocar esta pregunta o cambiarla. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu corazón? Ya sabes cuál es el lugar que tú ocupas en el corazón de Dios. Él te ama incondicionalmente, es real su amor. Pero si volteamos la pregunta ahora, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu corazón? ¿Es Cristo el primero? ¿Mereció la pena todo lo que Él hizo para ocupar el primer lugar en tu corazón? Murió por ti, se entregó voluntariamente, derramó su sangre, se sacrificó, dejó su trono de gloria, se hizo igual a nosotros siendo semejante a Dios. Eso no se aferró a ello, sino que se humilló, ¿sabes? Para ocupar un lugar en tu corazón y ocupar un lugar en mi corazón. Madre mía. Necesitamos preguntarnos muy a conciencia, ¿cuál es el lugar que Cristo tiene realmente hoy en nuestros corazones? ¿Nuestro amor por Él es profundo? ¿Es genuino? ¿Es verdadero? Tu vida, tus actos, tu forma de ser, la manera de cómo te comportas, la manera como tratas a otros, la manera como vives día a día tu vida cristiana, ¿dice que realmente Cristo es el primero en tu vida? ¿Es nuestro amor incondicional para Él? ¿O le ponemos condiciones al amor que sentimos por el Señor? Ya sabes qué lugar ocupas tú en el corazón de Dios, pero también necesitas preguntarte y responder, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu corazón? ¿Por qué? Esa respuesta determinará la manera como tú le vas a servir realmente y cómo tú te vas a comprometer con Él, porque el verdadero amor nos lleva a un compromiso. Yo puedo ser novio toda la vida o puedo ser esposo de la persona que es mi novia o mi novio, en el caso de las chicas, ¿cierto? Pero nunca uno puede decir, te amo pero no me comprometo. Esto no importa. Te amo pero esto lo podemos tirar a la basura. Te amo pero vivimos en unión libre, no pasa nada. No, el verdadero amor te lleva a un compromiso. Y esto es entrega. Esto es renuncia a muchas cosas. Esto es fidelidad. Esto es, pasión, amor, todo lo que encierra un verdadero compromiso. Por eso quien dice que ama pero no se compromete, no ama. No ama de verdad. El Señor se comprometió por ti y por mí y murió en la cruz. Yo les amo de verdad y voy a demostrarles que les amo.
Voy a dejar mi trono de gloria. Dejaré por un momento de ser igual, de estar en ese trono para estar entre ustedes y como ustedes. Me voy a comprometer con ustedes. Ahora, ¿ustedes se quieren comprometer conmigo? Así que el problema no tiene que ver con el amor que Dios siente por mí, sino más bien el amor que yo realmente profeso por Cristo. Ese es el verdadero problema que tenemos los que decimos ser cristianos, o que entendemos que somos cristianos, o que vivimos en esta vida cristiana. Marcos 12, 29 al 31 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto, dice la Biblia. La manera en que tú conozcas al Señor despertará un amor genuino por Él. Eso es lo que dice Juan 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si hay una realidad ahí que tenemos que preguntarnos: ¿nos interesamos por conocer más de Cristo? ¿Sabes que en el amor de la pareja, estos los que estamos casados y los que un día se irán a casar, tienen que comprender esto, que uno nunca deja de conocer a su pareja, uno todos los días le conoce algo. Y pasan los años y conoce, y uno entre más años pasa se va conociendo más. Si uno deja de interesarse por conocer, pues está perdiendo algo ahí en la pareja. Y tiene que replantearse, ¿sabes? ¿Cómo estoy amando a mi pareja realmente? Si la amo de verdad o no la amo. En Dios es mucho mayor. Pero es interesante cómo Cristo compara de alguna manera el amor de Cristo por su iglesia en esa manera. Y habla a los esposos en esta realidad, ¿no? Y me gusta pensar en esto, del amor que profesamos por nuestro Salvador, por Cristo. ¿Hasta qué punto estoy comprometido con Cristo realmente? ¿Hasta qué punto estoy comprometido con Cristo? Entonces Pedro, el celo de Pedro en esa pregunta, el discípulo que ama, puede ser un celo genuino. Algo vio, algo Pedro percibió en Jesús con relación a Juan y saltó en ese momento, ¿no? Y le dijo, bueno, pues. Pero hay otra cosa en esa respuesta, y este es el segundo punto. Pedro siente que hay un vínculo más estrecho entre Juan y Cristo. Mire lo que dice en sucesivo, dice: el que en la cena se había recostado al lado de Jesús. O sea, Pedro ya no dice que Jesús ama a Juan de una manera especial, sino que además dice: pero es que además se le recostaba a Jesús. ¿Qué confianza es esta? ¿Qué confianzas tenía Juan con Jesús, no? Recuerden en el contexto, Pedro acaba de tener un encuentro con Cristo. Cristo restaura, reencausa el oficio, y a Pedro le ha revelado que va a morir por causa del Señor. Y de esta manera, dice el Evangelio, que había de glorificar a Dios. Puedo pensar que Pedro tiene una clara situación. ¿Sabe a ciencia cierta que va a dar su vida por el Maestro? Y entonces ahí es cuando gira su mirada y le pregunta a Cristo: ¿y qué de este? Como les decía, Pedro pensaba: yo voy a morir por ti, Señor. Pero ¿y este que se recosta junto a tu pecho, que tiene tanta confianza contigo? Este que está ahí todo el tiempo, siempre que estamos ahí celebrando, Él está ahí. Tanta confianza. ¿Qué va a pasar con Él? Yo ya sé lo que me va a pasar, pero ¿qué va a pasar con Él? Jesús le dice algo que va a romper lo va a poner más en problemas a Pedro. Bueno, y si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, hombre. Yo no me imaginaba que Pedro quisiera esa respuesta. Yo creo que Pedro esperaba otra respuesta. ¿Saben? Esa respuesta le tuvo que haber dolido a Pedro. Y no solo a Pedro, sino a los demás hermanos que estaban ahí. Como dice el Evangelio en el 23, dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Mira hasta dónde llegó, hasta dónde llegaron las conjeturas por Pedro pensar: y este que se recuesta en tu pecho, a tu lado, Señor, ¿qué va a pasar con él? Y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti, hombre? Sígueme tú. Esa una confrontación a nosotros hoy.
Y pienso que de alguna manera yo me identifico con Pedro y creo que muchos de vosotros también podéis identificaros con Pedro. A veces tenemos celos innecesarios, como Pedro tuvo de Juan. Cuando observamos a los demás, cuando pensamos en los lugares de privilegio que otros tienen aparentemente para con Dios, ¿no? Terminamos por desviarnos del propósito y empezamos a ver a los demás no como una bendición, sino como un obstáculo para nuestros propios intereses. Es ahí que se suscitan envidias, malos entendidos, discordias entre hermanos, por una sencilla razón. No entendemos que Dios tiene un plan perfecto en donde Él va a obrar con cada uno de sus hijos de manera particular y con diferentes tareas para que su obra sea eficaz en el mundo y entre su iglesia. Bueno, Pablo escribe a los Efesios y dice ahí en el capítulo 4, versículo 11 y 13, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Así que Dios no nos manda a mirar en qué posición o lugar están los demás delante de Dios. Si se recuestan mucho en los hombros del Señor, en el pecho del Señor, o qué sé yo, qué podemos ver en otros hermanos, ¿no? A veces vemos gente que tiene ministerios muy loables, impresionantes, muy llamativos, que hacen mucha pompa, qué sé yo, muy reconocidos, ¿no? Y como que, ¿será que el trato con el Señor y Él es mucho mejor que conmigo? Es una cosa rara, ¿no? O aún dentro de la misma iglesia, ¿no? Cuando algún hermanito quizás está más vinculado, hace más cosas, trabaja por aquí, por allá, y a mí, ¿por qué no me ponen a hacer nada? Siempre es ese mismo hermano haciendo las cosas, es como que tiene más privilegios, está como que más recostado al lado del Señor, ¿no? Y empiezan a suscitarse celos innecesarios. Dios no nos manda a mirar en qué posición o lugar está mi hermano, o qué privilegios tiene o no tiene, o qué tan bendecido está. Dios más bien nos invita a tomar conciencia del lugar que Él nos ha dado y que actuemos responsablemente para cumplir su plan. De ahí la respuesta, ¿y tú qué? Sígueme tú. Es como si a cada uno de nosotros en esta mañana Dios nos hiciera lo mismo, nos dijera lo mismo. Mira, preocúpate tú por seguirme a mí. Pero mire el pastor, mire este, mire. No, espérate. Preocúpate tú por seguirme a mí. Y a veces cuando uno se pone a mirar a los otros hermanos, vamos a pensar en las cosas buenas, ¿no? Que ya le dije. Pero ¿y qué tal las cosas malas, no? Se ha pasado mucho, ¿no? Cuando hermanos hacen cosas que a lo mejor no son tan buenas, no son tan de edificación, no son tan de testimonio. Y entonces uno como que tiene una excusa ahí para frenarse y decir, pero si este hermano hace esto, este hermano hace lo otro, o X o Y cosas, es como si tuviéramos una excusa, pero no hay ninguna excusa. Da igual que hagan cosas buenas o cosas malas, no hay excusa. Sígueme tú, que con ese yo voy a arreglar cuentas después. El Señor arreglará cuentas con cada uno va a arreglar cuentas. Entonces no tenemos excusa ni para lo bueno ni para lo malo que hagan nuestros hermanos para decir sigo o no sigo al Señor, o me freno, o me desanimo, o me desaliento porque es que fulano, sultano y perencejo hacen esto y me han hecho esto y me han dicho esto. No, hermanos, cuando pensamos y somos todavía inmaduros y no hemos apreciado la cruz de Cristo. Somos muy niños todavía. La madurez nos lleva a ver la cruz siempre y a ver a Cristo allí obrando por nosotros, pero también a verlo a Él resucitado con poder, dejando todo eso ya allá clavado y olvidado. La obra de Cristo es tan perfecta, es perfecta, una vez hecha y para siempre, no hay que repetir. Por eso no tenemos excusas. Debemos responsabilizarnos por el plan de Dios. Debemos preocuparnos por mantener nuestra propia relación con Dios. Cuando el vínculo del amor que existe entre Él y nosotros, un vínculo que empezó en Él primeramente porque nos amó primero, pasa a nosotros, entonces empezamos a tener una comunión con Dios y a disfrutar de su presencia día a día.
Empezamos a estudiar su palabra con devoción, a orar con una conciencia plena delante de quién estoy, por qué estoy orando, para qué estoy orando, con objetividad. A orar no para mis propios intereses, sino a orar para cumplir los intereses del reino de Dios. Porque a veces oramos pidiendo cosas y cosas y cosas que no necesitamos y perdemos mucho tiempo orando, perdónenme, tonterías. Pero cuando entendemos el sacrificio de Jesús, nuestras oraciones se enfocan en su reino, en lo que a Él le interesa. Y nuestras oraciones se enfocan en su voluntad, como dice Juan. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, dice Juan, tendremos todo lo que le hemos pedido. Porque hemos orado conforme a su voluntad. Entonces, tener comunión con Dios es disfrutar de su presencia día a día, tener su palabra como algo muy, muy relevante, importante, orar, congregarnos, relacionarnos con nuestros hermanos. Entonces, debemos aspirar a tener una relación con Dios mucho más estrecha cada día. Por eso esa frase tan popular de Cristo, ¿no? El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es cada día. Es sensibilizar nuestros corazones ante su palabra y escuchar el susurro de Dios que habla en nuestras vidas. Así que no estoy hablando de una lectura por leer y por cumplir con la religión. Estoy hablando de una lectura que me ayuda en mi relación con Él. Así que tendrá que ser una lectura tranquila, pausada, meditada y sobre todo de la mano del Espíritu Santo que da el entendimiento para comprender lo que estamos leyendo y puede traer realmente un cambio a nuestros corazones. A veces preguntamos a la gente, ¿qué te ha dicho Dios esta semana? Y la gente con toda la cara dice, nada. ¿Qué? ¿Dios habla en su...? Sí, Dios habla. ¿Qué te ha dicho? La verdad no encuentro nada en este libro. Y eso a mí me da una tristeza. Digo, de verdad, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Sin relación no hay comunión. No podemos estar recostados en el pecho de Jesús si no anhelamos estar realmente en intimidad con Él. La comunión con Dios no es una cuestión de posición, sino de relación con Él día a día. Las posiciones no las inventamos los hombres, pero Dios no busca posiciones, relación. Me pregunto en este segundo punto, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Despiertas celos como Juan en Pedro? ¿O das pena? Procura despertar celos en otros porque tienes una relación buena con el Señor. Y a lo mejor no despiertas celos, sino más bien puede ser la inspiración de otro que va a decir, si este hermano puede, yo también puedo. Señor, ayúdame. Yo también puedo tener una buena relación contigo porque mi hermano lo puede y creo que yo también voy a poder. Tercero, ¿cómo estamos siguiendo a Cristo? Cuando nos preocupamos por los intereses del maestro. En esa misma respuesta, o lo que está viendo Pedro, dice, el que había dicho al Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, Pedro está observando estas cosas. Ha observado que parece que Jesús ama más a Juan. Pedro ha observado también que de algún modo Juan como que se recuesta mucho al lado del Señor. Pero también Pedro ha observado otra cosa. Aquel que se levantó y preguntó, ¿quién es el que te va a entregar? Se interesó por los intereses del maestro. Pedro ha sido muy observador. Preocuparnos por los intereses del reino de Dios es preocuparnos por lo que a Jesús le interesa. Jesús sabía que le iban a entregar. O sea, eso no lo cogió a él como, no. El Señor sabía por qué estaba en esta tierra. Sabía quién le iba a entregar. Conocía el nombre perfectamente de la persona que le iba a entregar. Jesús sabía que iba a morir en la cruz.
Eso no era nuevo para él, pero quizás para Juan sí. Y Juan se interesó. ¿Quién es el que te va a entregar? En ese momento Juan no dimensionó completamente ese hecho, pero mostró interés por lo que le estaba ocurriendo a su maestro en aquella hora. En este punto necesitamos entender qué es lo que a Cristo le interesa cuando hablamos de seguir a Él. Porque ese es el punto. ¿Y tú qué? Sígueme tú. ¿Qué es lo que le interesa hoy a Jesús? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué le interesa hoy a Cristo? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto fue lo último que dijo el Señor cuando comisionó a sus 12 apóstoles. Después de haber resucitado, luego ascendió y se fue. Esa fue la gran comisión. Eso no ha pasado de moda. Eso es lo que le interesa al Señor. En esa gran comisión, toda la iglesia está llamada a trabajar por esto. ¿Por hacer qué? Discípulos. Cuando la gente es discípulo de Jesús, los discípulos hacen discípulos y permanecen en un estado de discípulos, aprendiendo y dando, aprendiendo y dando. Nunca uno deja de ser discípulo. Siempre, si tiene un corazón dispuesto, tendrá una actitud de aprender más de su Señor. La palabra de Dios es insondable, no tiene límite, no tiene fin, es riquísima, tiene muchísimo para su iglesia el Señor. Pero en esta realidad, preocuparnos por los intereses del Maestro indica realmente si yo le estoy siguiendo en esa dinámica de la gran comisión. O sea, no nos conformemos con el hecho de que un día hicimos una oración de fe y se acabó la historia. O sea, yo ya recibí a Cristo hace años y yo me bauticé hace años. Pero mi pregunta en este día es, ¿y cuántos discípulos tienes tú que son del Señor? ¿A cuántos estás discipulando tú? ¿Cuántos se sientan contigo para escuchar acerca de Cristo y de lo que Él hizo y de todo lo que representa esa realidad? No, eso no es para mí, eso es para los misioneros, eso es para los pastores. No, eso es para todos aquellos que son discípulos del Señor. O sea, no es un juego seguir a Cristo. Quizás nosotros tenemos una dinámica de venir cada 8 días a la iglesia y nos conformamos con esto. Yo me siento bien porque voy a la iglesia y pare de contarle. A mí no me pidan nada más, pero Dios desde el cielo creo que no estará diciendo un like por esa actitud, hija. Hijo, no creo que Dios haga un like, diga, pues chévere, sigue tú yendo a la iglesia cada 8 días. ¿No quieres hacer nada más? No, Señor, no, yo no, eso para mí no, eso no es para mí, conmigo no. Yo tengo muchas otras cosas que hacer. Tengo una hipoteca por pagar, un coche muy bonito que estoy pagando, tengo toda una familia que alimentar. Ah, perfecto. ¿Tú crees que Dios no contaba con eso? Dios cuenta con todas esas cosas que forman parte de nuestra vida. Con todas esas cosas que forman parte de nuestro día a día, Dios cuenta. Y es más, cuenta tanto que Él dice, bueno, no importa, ¿en dónde trabajas? En tal parte, pues allá puedes hacer discípulos. Tus amigos pueden ser discípulos míos también. Tus compañeros de trabajo pueden ser discípulos míos. Tus compañeros de universidad pueden ser mis discípulos. No hay excusa, pero hay que poner intencionalidad en lo que representa seguir a Jesús. Y Juan, lo que Pedro vio de él era que era una persona que se sentía amada por el Señor. Y él dice, el discípulo amado, lo escribe Juan, el discípulo, él se sentía amado. Tenía tal confianza que se recostaba. Yo no sé cómo eso debe ser una experiencia gloriosa. No sé si en la eternidad voy a tener ese privilegio de por un momento decir, Señor, déjeme experimentar lo que Juan experimentó. Por un momento déjeme recostar ahí. Eso era algo glorioso. Y ya en la eternidad el Señor me preguntará, bueno, ¿te interesaste por mis cosas, Raúl? ¿Cuáles cosas, Señor? ¿Cómo sí que cuáles cosas? Están en mi palabra. ¿Te interesaste por mis cosas? Por mi propósito, por mi plan.
Y seguramente el Señor nos puede llegar a preguntar esto en la eternidad. Los intereses del Maestro van más allá de nuestras preocupaciones, van más allá de nuestras cosas, de nuestras tendencias, van más allá de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra salud. Tenemos muchas trabas que ponemos ante los intereses de nuestro Maestro. Y esas cosas como que nos absorben y nos van restando la vida. Y cuando uno menos piensa, han pasado los años y los años y los años y uno se da cuenta, ¿y qué he hecho con esta vida cristiana? Y nos podemos auto alivianar. Bueno, Dios ya sabe cómo soy, Dios ya sabe todo y bueno, Él sabe que yo no nací para esto de compartir mi fe ni nada de eso. Pero esas son excusas que delante de Dios no van a tener excusa. ¿Y tú qué? Sígueme tú. Hoy el Señor nos está confrontando a todos. No me saques excusas, Pedrito. No quiero excusas. Pueden ser muy válidas, ¿sí? Eres un hombre muy observador. Pues, está bien, pero tus excusas no son válidas. Da igual lo que yo vaya a hacer con Juan. Da igual. Necesito que tú entiendas que me debes seguir a mí. Ya está. Esto es muy actual. Necesitamos entender esto. Tú y yo necesitamos seguir a Cristo. Esa es nuestra vocación. Es el trabajo de la iglesia. Dinámica, dispuesta. Un amor sacrificial. En algunos países hay cristianos que tienen que dar todo, su vida y todo, y pierden todo por causa del Señor. En otros no, en otros están tranquilos, chéveres, no pasa nada. Quizás a veces eso también es algo contraproducente. Los mejores avivamientos siempre se han dado en lugares donde hay más presión, más dificultad, donde la fe realmente es molida y probada. Allí es donde los verdaderos hijos de Dios surgen y se levantan y ya su vida no importa nada. Dice, no pasa nada si salgo y muero hoy por Jesús. Esa es como la máxima para un cristiano, ¿no? Si yo muero hoy por mi Señor, ese será un privilegio grande que me voy a llevar. Y en otros lugares ni siquiera se lo plantean. ¿Morir por Cristo yo? ¿Yo? No, eso lo hacían en el siglo I y ya. Cuidado. Eso es real hoy también. ¿Cómo estás siguiendo a Cristo? ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? El que te salvó, el que te perdonó, el que te libertó, el que te ha dado vida eterna, el que te dio una familia, el que te puso nombre. ¿Qué más te puedo decir? Que la Biblia dice acerca de los que son hijos e hijas de Dios. Son tantas y tantas, yo no sé cómo llamarlo esto, medallas, insignias. Las insignias del cristiano con relación a lo que Dios pone ahí. Yo he hecho esto. Mira, tienes todas estas insignias, todo lo que mi hijo hizo por ti. ¿Y qué estás haciendo tú? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tenemos un desafío hoy y es cómo te estamos siguiendo. Algo muy personal, algo muy directo, algo que nos tiene que poner a pensar la manera como vivimos, vemos y hacemos las cosas en este contexto de tierra en el que estamos. La manera como vemos tu obra, el sacrificio de tu Hijo y el compromiso que hemos adquirido contigo, Señor. Por eso, ayúdanos a entender que es algo tan personal, tan real el seguirte, Señor. Es algo tan vivencial, tan experiencial, Señor, tan del día a día, que no puedo omitirlo. Así que ruego que como iglesia en esta casa de oración aquí en Mérida, Señor, hagas como en Pedro, una bomba que genera una revolución, un cambio de sentido, de compromiso, de identidad, que no tengamos excusas, Señor. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho trabajo,
Hay una realidad tuya que tiene que evidenciarse en esta ciudad. Y queremos como iglesia pedirte que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Y gracias por contar con nosotros a pesar de cómo somos, a veces con tantas trabas que ponemos y tantas cosas que anteponemos y aún sigues insistiendo. Gracias. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén.